Sean cordialmente bienvenidos a esta navegación académica y epistémica de la asignatura Seminario Individualizado, a cargo del ingeniero Carlos Rodríguez, el cual, como investigador, vengo a develar el día de hoy el objeto de estudio de mi tesis de investigación doctoral, que recibe como título Liderazgo Transformacional, Contexto y Transdisciplinariedad del Comportamiento Humano en las Organizaciones. Existe una paradoja organizacional que ha generado el conflicto del ser versus el hacer, que ha conllevado así a tensiones entre esa flexibilidad y esas prácticas organizacionales tradicionales. Es decir, ha habido desafíos enfrentados por el factor humano, es decir, el comportamiento humano dentro de esas estructuras organizacionales tradicionales que han estado operando bajo una lógica de normalización que contradice las demandas contemporáneas de creatividad y adaptabilidad. Es decir, generando resistencia y desconexión entre la identidad laboral y la subjetividad individual. Contradicciones conceptuales que tal vez en los mismos entornos globalizados exige proactividad y dinamismo. Muchas organizaciones perpetúan estos esquemas tayloristas y practican estandarizadamente y ignoran esa complejidad del ser humano, limitando el potencial transformador, lo que impacta en la motivación y ha generado tensiones entre estos modelos rígidos y la necesidad de flexibilidad que derivan en interés, resistencia, pasividad y desmotivación dentro del factor humano de ese yo individuo dentro de las organizaciones que han directamente impactado en la efectividad organizativa. Como núcleo, la lógica del comportamiento y del control, y en los últimos 35 años han sido diversas las transformaciones políticas, sociales y económicas que vienen ocurriendo en el mundo, en todo lo que ha sido estos comportamientos de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro, donde el comportamiento humano está adentrado intrínsecamente dentro de ellas mismas. Esto da lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas que se adaptan a esos contextos competitivos del cual el comportamiento humano dentro de esas organizaciones siempre ha estado atravesado por barreras y contradicciones que hoy se manifiestan como dificultades donde las ciencias sociales aplicadas aportarían grandes impactos de transformación dentro de esas mismas organizaciones. Como segundo núcleo entre el desafío y el reto de esa tensión fundacional dentro de las prácticas y del comportamiento humano dentro de las organizaciones, hay una demanda moderna en la era digital que exige flexibilidad, creatividad y proactividad. Ese mismo impacto pragmático organizacional demanda que esas organizaciones modernas tienden a despojar al sujeto de su subjetividad, convirtiéndolo en un recurso funcional bajo estándares de eficiencia. Es decir, esto genera dentro del comportamiento humano desconexión del yo auténtico, de esa identidad predefinida por la organización, limitándolo en el potencial transformador del individuo. Esa misma normalización que tal vez genera como instrumento de control las dinámicas organizacionales al emplear estrategias de normalizar, de imponer estándares homogéneos de productividad sobre el comportamiento humano, sobre ese individuo yo que demanda en sí esa inhibición de creatividad y capacidad crítica hacia ese sujeto dentro del entorno laboral. Lo que desata como un núcleo central el quiebre del ser, de esas estructuras simplificadoras que chocan con el yo del trabajador, causando desconexión, resistencia,
pasividad y fatiga por el cambio, lo cual esto genera una interrogante. ¿Son las organizaciones entes sociales ascéticos? ¿Por qué a pesar de lo que se diga y juzgue, las organizaciones no le han podido proporcionar al hombre la felicidad esperada? ¿Por qué, según todos estos indicios, las organizaciones prohíban el éxito de pocos y la pobreza de muchos? Como objeto de estudio y locus de poder, donde el investigador profundiza si ese liderazgo transformacional enigmáticamente es un motor de cambio o una máscara del biopoder. Por ello, el objeto de estudio está dirigido hacia esas irregularidades en la estructura, esos contextos y esas divisiones transdisciplinarias que afectan el comportamiento humano dentro de estas organizaciones modernas, con la cual particularmente tienen atención sobre ese mismo liderazgo transformacional, ya que en su forma actual frecuentemente no consiguen alterar la organización en lo que esperan o respecta a la percepción individual del yo y ese sujeto dentro de la organización, sosteniendo problemas estructurales que definitivamente restringen esas contribuciones hacia el cambio social, hacia la posición al biopoder organizacional. Desde una perspectiva del análisis, como investigador, se reconoce que las instituciones son organizaciones sociales que poseen complejidades. Sin embargo, y por lo tanto, necesitan una gestión apropiada, del cual su motivo principal esté sobre la necesidad de no ser lo más sencillo, sino que al contrario, puedan entenderlo en su totalidad. Esto tal vez resulta una parte esencial y más allá de las respuestas obvias y los enfoques positivistas tradicionales, le dificulta el análisis a esas situaciones que normalmente ocurren. Es decir, muchas veces, y así lo señalaba Max Weber en la economía, en su obra de Economía y Sociedad, en la cual el célebre intelectual alemán señalaba que las organizaciones se transforman en lugares donde el control y el poder se manifiestan de forma total. Si esa investigación o esta investigación posee esa característica de profundidad, estaríamos colocándonos sobre la noción de dominación que va más allá de la simple relación entre quien manda y quien obedece. Por ello, el focus de esas mismas irregularidades genera, a través de toda la investigación dentro del locus de poder, el mismo poder bioorganizacional, donde su dominación, como lo decía Weber y Foucault, que normaliza y exige la identidad preformativa, como también en las relaciones sujeto-poder, como lo demanda y lo establece en sus lecturas Foucault, la retórica de la inspiración de ese mismo liderazgo no vence las disciplinas estructurales. Tal vez esa ruptura del liderazgo transformacional en esa misma forma actual no consigue alterar la percepción individual y hacer exaltar al yo y a ese sujeto, lo que conlleva a delimitaciones que nos hacemos. ¿Cómo puede el liderazgo transformacional armonizar la complejidad y el sujeto poder con las transformaciones organizacionales? Por ello, como aporte y proyección a la comunidad, el aporte doctoral de esta investigación hacia ese sujeto ético-político y la autopoiesis de ese yo mismo, de sí mismo, devela el descomponer la desnaturalización del comportamiento humano como vector instrumental al servicio de la eficiencia, como una crítica radical. Generaría un nuevo paradigma, el sujeto yo como agente ético-político con derecho a la autopoiesis de esa creación de sí mismo y la resistencia activa. En un rigor ontológico y epimetológico, tendríamos un nuevo marco teórico metodológico para gestionar la inestabilidad
del comportamiento humano en sistemas complejos. Preguntas que al final son las praxis y las dogmas a vencer de ruptura sobre la investigación de toda esta de este trabajo de investigación. Por último, como aporte doctoral, tendría la humanización del trabajo, es decir, redefine el éxito organizacional en términos de liberación subjetiva y bienestar social ampliado hacia las organizaciones como espacios de transformación social genuina, donde el investigador, a través de todos estos cambios y rupturas bajo la develación, el paradigma, ese rigor ontológico, establece una nueva categoría donde sería el comportamiento humano organizacional emancipador. Agradecido de cada uno de ustedes como comunidad académica, a la doctora Judy Caldera, a la doctora invitada, doctora Mercedes, y a todos mis compañeros, sirva expresarles mi saludo y haya sido de gran aporte académico para cada uno. Feliz noche.